casa. Hola chicas y chicos, soy Junior. Y yo soy Stephanie. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa educativo favorito de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Hemos preparado este programa para ustedes, amigas y amigos de quinto grado de secundaria de todo el Perú. Si tienes algún familiar que viva contigo, invítalo a participar. Recuerda tener tus materiales para apuntar lo que te despierte interés y te genere aprendizaje. No olvidemos lavarnos muy bien las manos y desinfectar todo aquello que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Empecemos recordando el reto del programa anterior. Walter es un joven de quinto grado que luego de aplicar una encuesta a 15 personas de su entorno, tiene que presentar sus conclusiones en base a los siguientes resultados. Tiene las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles pudieron haber sido las preguntas que se hicieron para obtener estos resultados? B. ¿Cuál es la variable estadística de estudio en cada pregunta identificada? C. ¿Qué procedimientos deberá realizar para presentar sus conclusiones? Ahora que mencionamos las preguntas, recuerdo que el programa anterior hablamos de la encuesta y de las preguntas que deben tener para poder conseguir información, o sea, los datos. Claro, y cada pregunta que se hizo para obtener los resultados, estoy segura de que está referida a una variable en particular. Recuerdo que las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Cierto. Entonces, Walter debe interpretar los resultados y mostrar las conclusiones que obtuvo al aplicar la encuesta. Muy bien, seguro que todos los integrantes de la promoción 2020 ya resolvieron dicho reto. Y si aún está en proceso tu resolución, pues empecemos con nuestro programa de hoy, que probablemente nos pueda ayudar a nosotros y a Walter. Continuando con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, el día de hoy desarrollaremos una actividad muy interesante. Tiene que ver con la forma como organizamos los datos que obtenemos a través de encuestas o entrevistas y cómo los representamos gráficamente. En consecuencia, chicas y chicos, el presente programa tiene como propósito de aprendizaje: organizamos tablas de frecuencia para analizar, producir información y representarla gráficamente. También es muy importante que tengan en cuenta los criterios de evaluación. Esto les permitirá saber qué es lo que esperamos de ustedes. Registra información estadística en tablas de distribución de frecuencias con datos agrupados. Considera el recorrido, la cantidad de intervalos y la amplitud de cada intervalo. Analiza los datos de la tabla. A partir de ello, produce información. Representa los resultados de la investigación mediante gráficos. Interesante. Considero que para poder conocer más en detalle, debemos llamar a la profesora. Tienes razón, es momento de llamar a la profesora Gisela César, porque sé que le dará mucho gusto ayudarnos. Hola, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa. Hola, Stephanie y Junior. Un gran saludo a todas y todos los estudiantes que se encuentran en casa. Me da mucha alegría ver que se encuentran bien. En esta época que estamos viviendo una etapa singular, les invito a sacarle provecho al programa. Muchas gracias por sus palabras, profesora. Y díganme, ¿a qué se debe su llamado? ¿En qué les puedo ayudar? Profesora, el día de hoy iniciamos nuestro programa recordando los resultados de la aplicación de una encuesta sobre la realización de ejercicios de las personas, lo cual es muy importante para mantener bien nuestra salud. Muy bien, y respecto a ello, ¿algo recordaron del programa anterior que pueda servirnos para poder solucionarlo? Sí, profesora. Yo me acuerdo de que a través de las encuestas recogíamos información o datos porque allí se mencionaban diversas preguntas. Muy bien, Stephanie. Claro que sí. Debemos organizar la información obtenida a través de las tablas de distribución de frecuencias para poder interpretar y brindar conclusiones. Luego del programa tendrán una idea más clara para solucionar las interrogantes de aquellos que aún no logran resolver el reto, y los que ya lo resolvieron podrán compararlas. Muy bien, profesora Gisela. Empecemos entonces definiendo las tablas de distribución de frecuencias. Son tablas de trabajo estadístico que presentan la distribución de un conjunto de elementos agrupados o clasificados de acuerdo a un criterio específico. Con las tablas se pueden representar los datos a fin de facilitar su lectura y análisis. En las tablas se observa la frecuencia de cada uno de los valores de la variable que se obtiene después de realizar la tabulación. Se pueden elaborar tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados y no agrupados.
El día de hoy utilizaremos datos agrupados y veamos cómo se clasifican las tablas de distribución de frecuencias. Primeramente, en tablas sin intervalos de clase. Pongan atención. Las tablas de distribución de frecuencias sin intervalos se elaboran cuando la muestra es pequeña o hay poca dispersión. Este tipo de tablas de frecuencias se utiliza con variables discretas. En estas distribuciones cada dato mantiene su propia identidad después de que la distribución de frecuencias se ha elaborado. Y también tenemos las tablas con intervalos de clase. Este tipo de tabla se utiliza cuando la distribución de frecuencias de la variable se agrupa en clases. Esto se debe principalmente a la disposición de gran número de datos. El rango de una muestra resulta ser un número mayor que 12. Las variables originan datos cuantitativos continuos. Ahora veamos el formato de tablas de distribución de frecuencias. En la primera columna tenemos el número de filas de la tabla. En la segunda columna, las clases donde se colocan los intervalos en relación a la variable. Luego las columnas de frecuencias. Luego, las columnas de las frecuencias absolutas acumuladas. Las frecuencias relativas acumuladas y las frecuencias porcentuales acumuladas. Allí, en los espacios vacíos, colocaremos números a través de diversas operaciones. Solo indicarles que debemos colocar los datos correctos, porque nuestros resultados servirán para mostrar conclusiones y muchas veces para tomar decisiones. Llegó el momento de revisar nuestra situación titulada La actividad física de un grupo de estudiantes. Se aplicó una encuesta a 40 estudiantes de una institución educativa que participan de la estrategia Aprendo en Casa, con el fin de recabar información relacionada con las actividades físicas que desarrollan. Profesora, se entiende que los 40 estudiantes han sido seleccionados a través del muestreo probabilístico. Por supuesto, los estudiantes corresponden a una misma institución educativa, según indica la situación. Veamos lo que se nos solicita. A. Identificar la población, la muestra y la variable estadística. B. Elaborar la tabla de distribución de frecuencias utilizando el recorrido, el número de intervalos y la amplitud de cada intervalo. C. Analizar e interpretar los resultados de la información obtenida. Finalmente, D. Representar gráficamente los resultados. Muy bien, ahora empecemos con nuestra resolución. A. Identificamos a la población. La población estará conformada por los estudiantes de la institución educativa que participan en la estrategia Aprendo en Casa. Identificamos la muestra. Está representada por 40 estudiantes. Identificamos las variables. La variable edad es cuantitativa continua. La variable tiempo de actividades físicas es cuantitativa continua. La variable tipo de actividades físicas es cualitativa nominal. La variable tipo de ejercicios físicos es cualitativa nominal. B. Elaboramos la tabla de distribución de frecuencias. Para ello, simularemos con los datos que representan a la variable edad, obtenidos a través de la encuesta a 40 estudiantes. Identificamos el dato menor, que según la tabla es el 6, y también la edad mayor, que es 18. Calculamos el rango R. Rango es igual al dato mayor menos el dato menor. R es igual a 18 menos 6. Por lo tanto, el rango es 12. Luego calculamos el número de intervalos aplicando la regla de Sturges. K es igual a 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo de n. N es el número de datos y lo reemplazaremos por 40. Luego de calcular obtenemos que K es igual a 6. Nos resulta un número decimal. Se aproxima a enteros.
Calculamos la amplitud o tamaño de la muestra de los intervalos, que es igual al rango dividido entre el número de intervalos. Luego de calcular, obtenemos que la amplitud es igual a 2. Profesora, ya podemos comenzar a elaborar nuestra tabla con los datos calculados. Empecemos con la primera columna. Numeramos del 1 al 6 por el valor obtenido de K, que representa la cantidad de intervalos. En la segunda columna colocamos intervalos cerrados en 6 y sumamos la amplitud, que es 2, que nos da 8. Entonces, nuestro primer intervalo será desde 6 hasta 8 como intervalo abierto. En esta fila solo consideramos valores mayores o iguales que 6 y menores que 8. El siguiente intervalo será cerrado desde 8 hasta 10 intervalo abierto y así sucesivamente hasta el último intervalo cerrado en 16 y cerrado en 18. Este último es cerrado porque 18 es el máximo valor. Estuvo sencillo calcular el número de intervalos con la fórmula y los intervalos, el dato menor y la amplitud hasta llegar al dato mayor. Como ya podemos calcular los intervalos, ahora mostramos una tabla donde están todos los datos de la encuesta. ¿Qué observan? Profesora, puedo notar que están los 6 intervalos. Además, los intervalos que conseguimos a través del dato menor, mayor y la amplitud. Así es. Vamos a utilizar todos los datos para elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Empecemos con la frecuencia absoluta f sub i, que es el número de veces que se repite un dato. Pero antes, recordemos un momento los datos de las edades de los 40 estudiantes. En el primer intervalo desde 6 hasta 8 se toma en cuenta a los estudiantes de 6 y 7 años y son 4 estudiantes. De 8 a menores de 10 años son 7. De 10 años a menores de 12 son 8 estudiantes. De 12 años a menores de 14 son 9. De 14 años a menores de 16 son 7. Y de 16 a 18 son 5 estudiantes. Luego de llenar la tabla de la frecuencia absoluta, se suman todos los datos y obtenemos 40, que es el tamaño de la muestra. Continuemos calculando la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta de cada dato y el número total de datos, es decir, h sub i es igual a f sub i entre n. Por ejemplo, en el caso de las edades entre 6 y 8 años son 4 estudiantes. Su frecuencia relativa h sub 1 es igual a 4 entre 40, que resulta 0,10. H sub 2 es igual a 7 sobre 40, que es igual a 0,175 y así sucesivamente con las otras frecuencias. Finalmente, calculamos la frecuencia relativa porcentual que expresa el tanto por ciento de una categoría. H sub i por ciento, que es igual a H sub i multiplicado por 100. Relativa a 0,10%, que resulta en 10% y así sucesivamente. La frecuencia relativa se representa con decimales y su suma es igual a 1. Las frecuencias relativas y se observa que su suma es igual al 100%. Ahora calculamos la que es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones. La primera frecuencia absoluta acumulada f sub 1 la conseguimos trasladando la primera frecuencia absoluta, o sea el 4 a la columna correspondiente.
La segunda frecuencia absoluta acumulada F sub 2 la conseguimos sumando el 4 más la segunda frecuencia absoluta, que es 7, lo que resulta 11. Es decir, 4 más 7 igual 11. Continuamos resolviendo de igual manera hasta llegar a la sexta frecuencia absoluta acumulada F sub 6, que nos da un total. Profesora Gisela, ¿me parece o llegamos al valor de la muestra? Exacto. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada, que es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada de un valor y el número total de datos. Es decir, H sub i es igual a F sub i dividido entre n. Al resolver la primera frecuencia relativa acumulada H sub 1, que implica dividir 4 entre 40, obtenemos 0,10. En la segunda obtenemos 0,275 o 275 milésimos, hasta la sexta frecuencia relativa acumulada con resultado 1. Ahora revisemos la frecuencia relativa porcentual acumulada, que se obtiene multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100. Es decir, H mayúscula sub i por ciento es igual a H mayúscula sub i multiplicada por 100. La primera frecuencia relativa porcentual acumulada H sub 1% será igual a 0,10 multiplicada por 100, que es igual a 10%. La segunda es igual a 27,5% y así hasta la sexta, donde obtenemos 100%. Muy bien, Stephanie. Ahora veamos la tabla de distribución de frecuencias completa, incluyendo todos los datos que hemos calculado, además de los nombres de cada una de las frecuencias. Profesora Gisela, es muy sencillo completar la tabla. Espero que todas y todos en sus casas hayan estado muy concentrados. Sigamos con el análisis de los datos que tenemos considerando la tabla de distribución de frecuencias para generar e interpretar nueva información. En la tabla podemos interpretar, por ejemplo, los siguientes datos. 8 de los estudiantes que realizan actividades físicas tienen edades mayores o iguales a 10 y menores que 12 años. El 17,5% de los estudiantes encuestados tienen una edad entre 14 y menos de 16 años. 28 estudiantes encuestados tienen edades menores que 14 años. El 87,5% de los estudiantes encuestados son menores de 16 años. Y así podemos leer cada uno de los datos que forman parte de la tabla. Continuemos con la representación gráfica. En este caso tenemos un gráfico que se utiliza para tablas de distribución de datos agrupados. Se le conoce como histograma y es un gráfico de barras pero que se encuentran unidas. En el eje X debemos colocar los intervalos distribuidos correctamente y en el eje Y colocamos las frecuencias absolutas. Al primer intervalo le corresponde 4 estudiantes, al segundo 7 estudiantes y así sucesivamente, hasta el último intervalo que tiene 5 estudiantes. Profesora, recuerdo que cuando trabajamos los gráficos estadísticos vimos el diagrama de barras. Sí, aquella vez trabajamos con datos no agrupados. Veamos la tabla 1. De distribución de frecuencias sobre los otros datos que hemos procesado. No olvidemos que la encuesta tenía preguntas relacionadas. Vamos a analizar e interpretar los datos obtenidos sobre los tipos de ejercicios físicos.
En la tabla de tipos de ejercicios físicos vemos las edades de los estudiantes con sus frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Además, se muestra el tipo de ejercicios físicos que los estudiantes realizan. 13 practican ejercicios de velocidad, 15 de resistencia y 12 de flexibilidad. Así es. En esta tabla vemos las edades de los estudiantes y los tipos de ejercicios físicos que mencionaron. La tabla de distribución de frecuencias está completa, con la información a detalle. Revisemos los gráficos estadísticos preparados. Veamos el primer gráfico sobre los tipos de ejercicios físicos de velocidad. La interpretación es: se puede observar que en total 13 estudiantes practican ejercicios de velocidad, de los cuales 9 tienen edades mayores o iguales a 10, 7 son menores de 12 años. Revisemos ahora el segundo gráfico sobre los tipos de ejercicios físicos de resistencia. Se puede observar que en total 15 estudiantes practican ejercicios de resistencia. Los que tienen edades mayores o iguales a 12 años y menores de 14 años son los que más realizan este tipo de ejercicios. Además, 3 estudiantes que representan el 20% son mayores o iguales a 14 años y menores de 16 años. Del gráfico 3, tipos de ejercicios físicos de flexibilidad. Interpretamos que se puede observar que son 2 estudiantes los que practican ejercicios de flexibilidad. De ellos, 6 tienen edades menores o iguales a 12 años y 4 son mayores de 14 años. Muy bien, Stephanie y Junior. Si estamos atentos desde el inicio, la actividad resulta más fácil. Lo mismo se puede hacer con la tabla. Por ejemplo, tenemos aproximadamente el 69% de estudiantes que practican ejercicios físicos de velocidad tienen una edad mayor o igual a 8 y menor que 14 años. El 20% que practican ejercicios de resistencia tienen una edad mayor o igual a 14 años y menor que 16. Profesora, hoy fue un programa entretenido y de muchísimo aprendizaje. Además que nos ha permitido saber un poco más sobre las actividades físicas de los estudiantes a través de la organización, el procesamiento, el análisis y la interpretación de datos estadísticos. Gracias a ustedes por ser parte de este espacio de aprendizaje de los estudiantes de quinto de secundaria del país. ¿Quizá alguien tenga alguna pregunta? Acaba de llegarme una pregunta de John de Pasco. Las tablas de distribución de frecuencias con intervalos las utilizo solo cuando las variables son cuantitativas continuas o en algún otro caso en particular. Hola John, estas tablas se usan cuando las variables son cuantitativas continuas y cuando tenemos gran cantidad de datos. Se menciona que cuando el recorrido rango es mayor que 12. Imagínate que el rango sea 40 y que desees usar una tabla de distribución de frecuencias sin intervalos. Tendrías que hacer una tabla súper extensa. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesora, una pregunta de Rosita desde Lambayeque. Elaboré una tabla de distribución de frecuencias sobre el peso en kilogramos de los estudiantes que realizan actividad física. Quisiera saber, ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes que pesan menos de 65 kilogramos y qué porcentaje de estudiantes pesa entre 65 y 75 kilogramos? Qué bueno que ya hayas construido tu tabla de distribución de frecuencias. Antes de responder, analicemos las características de los datos en la tabla. Presenta 5 intervalos. La amplitud es 5, el dato menor es 50 kilogramos, el dato mayor es 75 kilogramos y el número total de personas es 25.
Respecto a la primera pregunta, ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes que pesan menos de 65 kilogramos? Debemos sumar todas las frecuencias relativas porcentuales comprendidas en las tres primeras filas, es decir, 12% más 16% más 20% para indicar los datos que se solicitan. También tenemos la frecuencia acumulada porcentual, que nos proporciona información de manera directa. En este caso nos ubicamos en la columna respectiva y en la fila donde está el intervalo que tiene el peso menor que 65 y vemos que es 48%. Eso significa que el 48% de los estudiantes presenta pesos menores a 65 kilogramos. Profesora, y la segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de estudiantes pesa entre 65 y 75 kilogramos? Además, en la tabla vemos que el 28% de los estudiantes tienen un peso mayor o igual a 65 kilogramos y menos que 70 kilogramos. Y el 24% pesan entre 70 y 75 kilogramos. Entonces, sumamos 28% más 24% y podemos decir que el 52% de estudiantes pesan entre 65 y 75 kilogramos. Muy bien, ya tenemos las respuestas a las preguntas de Rosita y antes de terminar el programa de hoy queremos dar a conocer las conclusiones. Organizamos información estadística en tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. Calculamos el rango, la cantidad de intervalos y la amplitud de cada intervalo en la situación propuesta. Analizamos los datos de las tablas de distribución de frecuencias, interpretando los resultados y generando nueva información. Representamos los resultados de la investigación mediante gráficos estadísticos. Gracias, profesora Gisela. Las actividades estuvieron geniales. Espero que la volvamos a ver en un próximo programa. Por supuesto. Les recuerdo que deben continuar trabajando en su cartilla y que esta debe contener tablas de distribución de frecuencias, gráficos estadísticos y sus respectivas interpretaciones. Y si tienen alguna duda, pueden contactarse con sus maestros para preguntarles. ¡Hasta luego! Hasta la próxima, profesora. Muchas gracias, profesora. Muy bien, chicas y chicos, es hora de plantear el reto del día. El siguiente gráfico representa la estatura de un grupo de estudiantes que practican ejercicios físicos. A. ¿Cuántos alumnos fueron encuestados? B. ¿Cuántos estudiantes presentan estaturas menores de 160 centímetros? C. ¿Cuántos estudiantes presentan estaturas mayores o iguales a 150 centímetros y menores de 170 centímetros? Y esto ha sido todo por hoy, chicas y chicos. No olviden mantener el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla al salir de casa. ¿Te quedó alguna duda sobre el tema que trabajamos hoy? ¿Qué otras temáticas te gustarían que abordemos? ¿Cómo te fue en los retos? ¿Quieres participar del programa? Nos pueden escribir a promo2020@minedu.gov.pe. Hasta el siguiente programa de ¡Aprendo en casa! Tupananchikama. ¡Chao, chao!